bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Soy la doctora Marité Rosanova y hoy me acompaña un invitado muy importante. Es el doctor Paulo Cáceres Guido, farmacéutico. Hola Paulo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias por haber aceptado por segunda vez venir al programa. Al contrario, un placer en serio. Paulo, la otra vez abordamos otro tema, ahora vamos a específicamente aclarar qué es un farmacéutico. Bien, bueno, un farmacéutico es un profesional de la salud, depende del lugar del país o del lugar del planeta donde se estudie. Podríamos decir que ronda más o menos unos 5 años de estudio. En el caso mío, yo estudié en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Y nos encargamos, básicamente en términos poco académicos, pero muy reales, somos especialistas en medicamentos. Bien, en todo tipo de medicamentos. En todo tipo de medicamentos. Bien, entonces vamos a abordar algunos detalles de los medicamentos. ¿Los medicamentos se pueden comprar en cualquier lado? Porque viste que a veces dicen, uno ve en los kioscos, en algunos lados, que se venden medicación que puede ser de venta libre, pero que tal vez necesitan una supervisión. ¿Cuál es tu opinión? Sí, es mi opinión que a la vez refleja la de todos los profesionales colegas y no profesionales en general. Yo me animo a aventurar que es una opinión de casi cualquier otro profesional de la salud. Los medicamentos, para tener la plena seguridad de que estamos comprando lo que efectivamente queremos comprar, que ha cumplido con toda la normativa que cumple un medicamento dentro de la farmacia, pues el único lugar que cumple ese requisito es la farmacia. Por ejemplo, que ha sido resguardado de la luz, si efectivamente debe ser resguardado de la luz, si ha estado en la heladera, si tiene que estar refrigerado, si es el medicamento que estamos queriendo comprar en términos de que no ha sido falsificado o adulterado. Para eso está lo que se llama una especie de registro, desde el mismo momento en el que sale del laboratorio farmacéutico hasta que lo consume un paciente, un cliente o un paciente. Eso se llama trazabilidad. Eso solamente pasa en una farmacia. Bien, es decir que comprándolo en una farmacia uno se asegura que tiene todas las calidades y las cualidades que uno desea para que sea realmente efectivo. Absolutamente así. Es lo que las autoridades de nuestro país y en general en el mundo siempre recomiendan, ¿no es cierto? Que uno compre los medicamentos en la farmacia, aun cuando sean, como bien decís, de venta libre, porque que sean de venta libre no quiere decir en términos de una buena atención de salud que lo pueda dispensar cualquier otra persona. De hecho, esta palabra que acabo de usar es clave. Una cosa es vender, que es parte de la dispensación, y otra cosa es dispensar, que implica, si querés podemos dividir la palabra en dos, es como dar de dis y pensar, es dar pensando lo que se da. Es decir, claro, exacto, pensando y detrás de ese pensar, por supuesto que hay mucho estudio, ¿no es cierto? Exactamente. Un mínimo de 5 años por lo menos, por lo como que vos mínimo, dijiste. Claro. Y después, por supuesto, todas las muchos años más especializaciones. hasta que uno se muere prácticamente o se jubila, sí. Y Paulo, muchas veces no solo se compra en venta libre, sino que muchas veces se copia lo que tomó el amigo, la vecina. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Sí, la verdad es que lo saben también los médicos como los farmacéuticos. Las terapéuticas no están asociadas solamente a una patología, a una enfermedad, a una condición, sino que están asociados a ese binomio que es la persona y la enfermedad que padece, ¿no es cierto? Una persona con una enfermedad. Eso requiere de un determinado tratamiento que está, para ser optimizado, debe ser individualizado. Por lo tanto, es imposible saber si, aún bajo una misma condición, requiere exactamente el mismo medicamento. Y si así fuere, tampoco sabemos exactamente, hasta que el médico no lo evalúa, si requiere, por ejemplo, la misma dosis, la misma frecuencia, el mismo momento en el que lo va a tomar, etc. Durante cuánto tiempo eso va a ser tomado, si debe ser tomado o no a la vez que se toma otro tipo de medicamentos. Claro, porque puede haber interacciones medicamentosas que tal vez la vecina no las toma, pero esa persona que se está copiando las toma. Absolutamente. O puede tener algún evento adverso asociado a una persona que no está asociado a otra persona por la propia condición de la otra persona. Bueno, todo eso, aunque uno quizás no lo perciba, cuando se sienta frente a un médico, pues eso, el médico es una de las muchas cosas que evalúa. Aún en los medicamentos de venta libre, el farmacéutico está naturalmente capacitado, por eso son de venta libre, para hacer algún tipo de evaluación de algunas patologías poco complejas.
cosa que por supuesto por fuera de la farmacia, una vez más, es imposible esperar. Bien, es decir que entonces los medicamentos comprarlos especialmente en la farmacia y por otro lado no copiarse de lo que toma el vecino porque tenemos semejantes síntomas porque, como vos decís, hay que asociar la persona, sus patologías con, digamos, la medicación que podría llegar a tomar o no. No hay que copiarse del vecino. En Exactamente, tal cual. Eso en lo que respecta a la profesión farmacéutica en el ámbito de lo que nosotros llamamos farmacia oficinal. Pero si me permitís, sí. Cuando vos me preguntaste al principio qué es un farmacéutico, yo expliqué muy someramente, pero por ahí me parece interesante ampliar un poco el concepto hacia que el farmacéutico puede trabajar en una farmacia que coloquialmente podemos llamar de barrio, farmacia comercial, claro, pero entre los colegas llamamos farmacia oficinal, le llamamos oficina de farmacia. Pero por supuesto que el ámbito laboral potencial del farmacéutico excede por mucho. La mayoría trabajan o trabajamos o trabajan en farmacias oficinales. Pero después se trabaja también en organismos regulatorios, en institutos de investigación, en docencia, muchos en universidades, como en mi caso, en hospitales. Es decir, hay muchísimos lugares donde nosotros podemos desarrollar nuestras actividades. De hecho, hay, en mi caso puntual, a veces me parece un poco curioso porque yo hace más de 30 años que trabajo en una farmacia de hospital, pero muchas personas no saben que un hospital tiene una farmacia y que como mínimo por ley debe haber un farmacéutico que trabaje en esa farmacia. En el caso del Hospital Garrahan somos varias decenas de farmacéuticos, ¿no? Pero detrás de muchas de las cosas que se comercializan o se dispensan en una farmacia está la autorización incluso en la propia industria farmacéutica, por supuesto. Bien, y vos dijiste entonces que también el farmacéutico puede trabajar en el hospital. ¿Qué función cumple el farmacéutico en el hospital? Bien, por supuesto la principal función del farmacéutico en el hospital es la gestión del medicamento en términos de las condiciones en las que se adquiere, se compra, por ejemplo, a una droguería o a un laboratorio y la manera en la que luego se gestiona la dispensación interna, es decir, cómo llega al paciente, ya sea un paciente ambulatorio que pasó solo a hacerse una consulta y luego se fue a su casa, o a un paciente que ha quedado internado. Esa es la principal ocupación, pero por supuesto que hay muchas otras funciones. Yo nombro rápidamente algunas. Todos los departamentos de esterilización de los hospitales están a cargo de farmacéuticos también por ley. Así que esa es otra función adicional. A veces el departamento de esterilización y de farmacia están juntos, en otros casos como en el Hospital Garrahan están separados. También se encarga el farmacéutico de hacer lo que se llaman preparados magistrales. Todo lo que son buches, cremas, bueno, todo lo que en general no es de aplicación local, digamos, ¿no? Claro, cosas que se aplican, por ejemplo, en la piel. Después, bueno, que es una tarea particular mía, trabajamos en farmacología, haciendo ajustes de regímenes de dosificación de drogas de manejo complejo. Por eso no es un poco complicado, pero digamos que hay algunos grupos de drogas que son un poquito más difíciles de personalizar para optimizar, para mejorar la terapia en algunos pacientes es decir, críticos. Que vos nos ayudás a ver cuál sería la dosis más conveniente en ese paciente porque haces lo que se llama la farmacocinética. En realidad es así como decís, ¿no? Se llama, la palabra más difícil es farmacocinética, que es lo que el cuerpo, nuestro cuerpo, le hace a un fármaco. Cómo lo absorbe, cómo lo distribuye, cómo lo biotransforma o metaboliza y cómo lo termina eliminando. Y eso en relación a los efectos que produce, los efectos terapéuticos, los positivos, los que estamos buscando que haga, o incluso, lamentablemente, pasa con todos los medicamentos, desde una aspirina hasta el más complejo de los medicamentos, hasta los efectos colaterales o los efectos tóxicos, ¿no es cierto? Y además también hacemos investigación. Esa es otra de las actividades que hacemos tanto en el Hospital Garrahan como en otros hospitales. Eso entre otras actividades. También se hacen fraccionamientos de drogas en unidades que son con aire estéril, es decir, son muchas. Se ocupan también de los tratamientos quimioterápicos, de ver bien la calidad de los mismos. Son preparados especiales que se hacen normalmente para vía intravenosa y se preparan especialmente medicamentos oncológicos. Medicamentos que pueden ser, por ejemplo, para un manipulador del medicamento tóxico, pero que es positivo para quien lo está necesitando, para el enfermo al que se le va a administrar,
pasa con algunos antivirales también endovenosos. También las personas que no pueden comer o no quieren comer o no deben comer, se preparan nutriciones parenterales. Y también por cuestiones a veces de índole económico, se puede fraccionar determinado medicamento. En general esto pasa muchísimo con los antibióticos por vía endovenosa, y de un mismo frasco, un frasco ampolla, se separan dosis para diferentes tipos de pacientes que están en distintos lugares de un mismo hospital. Eso ahorra recursos, así que esas unidades de mezclas ahorra recursos, pero intravenosas, aclaremos que sigue siendo perfectamente efectivo, digamos, porque absolutamente, se hace, sí, digamos, sí, con esa de doble fin. es absolutamente legal y absolutamente efectivo. Perfecto. Y lo otro también, que a veces las dosis en los nenes chiquitos, a veces ustedes también las tienen que fraccionar o convertir comprimidos en jarabe, ¿no es cierto? Totalmente. Todo ese tipo de manipulación y transformación de lo que llamamos forma farmacéutica, por ejemplo, un preparado originalmente pensado para una administración endovenosa, puede usarse, puede transformarse en una crema, por ejemplo, ¿no es cierto? O en un buche, o en una preparación para administración por vía oral. Bueno, todo ese tipo de transformaciones, por supuesto, se hacen en unidades que en general se llaman de farmacotecnia, por supuesto también a cargo de farmacéuticos especializados en el tema. Bien. Y ustedes también hacen el seguimiento, como bien vos dijiste, de los efectos que uno no desearía, pero que pueden producirse, que son los efectos adversos. Exacto. De eso, en general, en el mundo, también en la Argentina, hay especialistas. Muchos son farmacéuticos, muchos son médicos. Se les llama, en términos genéricos, farmacovigilancia, especialistas en farmacovigilancia, es decir, en vigilar al fármaco, pero exclusivamente en términos de los efectos adversos o los efectos tóxicos. Y también a veces en cosas que pueden llamar la atención, como la falta de un efecto. Supongamos que uno espera que un determinado medicamento produzca un determinado tipo de efecto adverso. Si no lo produce, puede ser un problema. O que espera que produzca un determinado efecto terapéutico, algo bueno. Si no lo produce, hay que ver si no es un problema de la fabricación del medicamento. Bueno, todo eso es el campo de estudio de lo que se llama farmacovigilancia. La Argentina es parte de una gran red en el mundo que está asociada a un espacio físico que está en Uppsala, en un lugar en Suecia, que es la que recopila la información de todos los efectos adversos, de todos los medicamentos que son reportados. Más o menos unos 170 países en el mundo reportan los efectos adversos a esta unidad de monitoreo de Uppsala, así se llama, que es una unidad dependiente de la Organización Mundial de la Salud. Perfecto. Paulo, tenemos que ir a un cortecito, pero le voy a dejar una intriga para la audiencia para que nos siga viendo. Veamos. Paulo, a veces te dicen en el consultorio, no, doctora, ese antibiótico me dio una alergia terrible. Entonces, ahora vamos a hablar de alergia a los medicamentos, en especial a los antibióticos. ¿Sí? Hemos terminado este primer bloque de Ciencia Cierta. No nos abandonen, que seguimos con el doctor Paulo Cáceres Guido y más farmacia hospitalaria y ambulatoria. Muchas gracias por acompañarnos. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias.
Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta. Gracias por acompañarnos. Paulo, hemos dejado así una incógnita para la gente. ¿Cómo se considera lo de la alergia? Si se tiene que dejar de tomar ese medicamento, si hay alguna característica de la alergia que hacen que ya no lo pueda tomar más. Bueno, sí, yo primero asociaría esto a algo que estábamos hablando hace un rato respecto de la factibilidad, la posibilidad de que una persona tome por su cuenta un antibiótico o cualquier otro medicamento. Una buena práctica de la atención de un médico es que corrobore cuál es la posibilidad de que un paciente sea alérgico a algo. Por supuesto que la decisión propia, sin haber visto al médico previamente, aumenta la probabilidad de que nos expongamos a un producto que nos puede producir algún tipo de reacción alérgica. Es decir, que es otro motivo más para no automedicarse, para no copiarse del vecino. Absolutamente. Pero bueno, si aún así, a pesar de los cuidados que se pudieron haber tenido, uno tiene una alergia, por supuesto que las alergias están divididas en diferentes grados, pero podríamos decir que si es leve, podría no ser muy complicada, pero por supuesto que cualquier cosa que nos produzca cierta duda, o naturalmente si esto es directamente muy grave, hay que recurrir inmediatamente o al médico que aún no lo haya atendido o al hospital, el centro de salud más cercano, porque puede tratarse de una urgencia, de una emergencia. Claro. Así que por supuesto que en ese caso hay que suspender inmediatamente, ¿no es cierto? Y consultar o llamar inmediatamente a una urgencia o ir al centro de salud más cercano, porque a veces, digamos, como vos bien decís, hay grados de alergia. Totalmente. Y puede llegar a alergias muy severas, que es la anafilaxia, Totalmente. Que es cuando ya a uno se le cierra la garganta, aparecen reacciones muy exageradas. Exacto. Y ahí se requiere un tratamiento hospitalario precoz. Entonces, claro, así como hay otras que se autolimitan, ¿no es cierto? Pero uno como persona va evaluando. Es mejor, si uno tiene alguna duda, que consulte inmediatamente. Tampoco por esto el miedo a que ese medicamento que estábamos tomando, al contrario de hacernos solo lo bien que esperamos que nos haga, también haga mal, tampoco tiene que ser una preocupación tan grande, porque normalmente, dentro del gran espectro de medicamentos que hay hoy en día, si no puede usarse uno, probablemente pueda usarse otro, ¿no es cierto? Y esto es muy común, por ejemplo, en los antibióticos. Exacto. Y lo otro es que cuando uno lee los prospectos de cualquier medicamento, si se pone a fijar todos los efectos adversos, en realidad, como vos decís, se va a asustar. Y ahí hay una frecuencia también de los efectos adversos. Sí, por ley, las monografías que están resumidas, a veces están resumidas, a veces no, porque son prospectos enormes, sí. Pero en ocasiones algunos prospectos tienen resumidos los efectos adversos que puede traer un medicamento. Si esa descripción está correctamente hecha, uno podría esperar que estuvieran los efectos adversos más comunes primero, mejor descritos, y después los menos frecuentes. En cualquier caso, esto es producto de estadísticas que tienen que ver con este lugar del que hablábamos antes, ¿no es cierto? El Centro de Monitoreo de Uppsala o algunos centros regionales o locales describen esto. Tienen obligación de hacerlo porque tienen que advertirnos de que esto pueda pasar. Pero por supuesto que el solo hecho de saber que esto existe no quiere decir que vaya a pasar, ¿no? No, porque a veces se sugestionan y dicen, no, pero que leí que dice... son muy sugestionables, claro. Y esto puede pasar perfectamente. Entonces, ¿no? En realidad uno tendría que tratar de no leer ese prospecto, porque si el médico se lo dio y consideró todas las características de ese paciente, es como que lo puede tomar con seguridad. Sí, sobre todo si uno es, como decís, sugestionable, ¿no es cierto? Entonces, más vale no, pero bueno, por supuesto, el paciente tiene derecho a saber. Y algunos, todos sabemos muy bien que hay quienes dicen no, yo prefiero no leer, y hay otros que lo leen de principio a fin. No hay problema si no son sugestionables. Si no son sugestionables, y en todo caso, si tienen alguna duda, que le pregunten al médico, ¿no es cierto? ¿Cuál es la incidencia de ese efecto adverso? Absolutamente. Porque, bueno, un pequeño rayo en la cara, diarrea, vómitos, náuseas, etcétera, son en general reversibles y comunes, pero poco graves. Y poco graves. La mayoría de los medicamentos tienen. Así es. Ese es uno de los problemas, ¿no?, que uno puede encontrar. Hay algunos problemas, sobre todo asociados a los antimicrobianos, que pueden ser mucho más graves
y que uno puede no notarlo en el momento incluso. Y pueden ser perjudiciales para uno si se genera alguna resistencia microbiana e incluso en términos de salud pública. Porque la bacteria resistente que se genera por un mal uso de un antibiótico en una persona, de una manera u otra, con el tiempo puede dispersarse a la población y generar un problema realmente muy grave. Y seguramente esto es muy importante porque viste que la Organización Mundial de la Salud dice que para el 2050 la primer causa de muerte va a ser la resistencia a los antibióticos. Es decir, gérmenes resistentes a los antibióticos e infecciones relacionadas a eso. Es decir, que no va a haber armamento terapéutico. Entonces, por eso es importante esto de comprar en la farmacia con recomendación del médico y no automedicarse. Creo que eso es fundamental. Sí, parte de la actividad, retomando un poco como resumen lo que venimos hablando desde el principio, una de las cosas que hacemos los farmacéuticos en algunos lugares, particularmente lo hago yo con nuestro grupo, es investigar en las dosis adecuadas de algunos de estos medicamentos, en algunos casos son antibióticos, para encontrar la dosis adecuada con la frecuencia adecuada que permita que sea efectivo, pero que a la vez sea seguro. Ese equilibrio que en algunos medicamentos es muy estrecho o que es muy delicado, es una de las cosas que nosotros hacemos. Por supuesto, no todos los antibióticos tienen este estrecho margen terapéutico, ¿no? En donde la línea es muy finita que separa la efectividad de la toxicidad. En cualquier caso, siempre es necesaria una evaluación farmacológica en el ámbito clínico, en el ámbito de lo cotidiano. Bien. Otra consulta, Paulo, porque viste que los medicamentos son bastante costosos y tienen una fecha de vencimiento. Y muchas veces algunos te dicen, no, pero venció en febrero y estamos en marzo, no es tan categórico. ¿Cómo es la fecha de vencimiento de los medicamentos? Inevitablemente la fecha de vencimiento debe respetarse. Bien. Sí, no hay alternativas, digamos. Tiene explicaciones químicas. La fecha de vencimiento está puesta en asociación a varias consideraciones, pero la consideración química más importante asociada a esa fecha es lo que se llama el T90. El T90 es cuando la potencia del principio activo, es decir, lo más importante que hay dentro de esa droga, claro, del comprimido, de la cápsula, del jarabe, de lo que fuere, cuando se mantiene por lo menos el 90% de la actividad. Si eso baja por debajo del 90%, entonces estamos hablando del momento en el cual se asocia con esa fecha de vencimiento. Ajá. Por supuesto que hay algunos que son más, hay otros que son menos. No es la única consideración asociada a la fecha de vencimiento, pero sí es la principal. Con lo cual, para evitar cualquier riesgo innecesario, porque un poquitito más de dinero, un poquito menos, probablemente no va a compensar el gran problema de tomar un medicamento vencido. Bien, es decir que también se tienen que fijar eso, sobre todo cuando no se expende en las farmacias, la fecha de vencimiento de ese producto. Y la verdad es que para ampliar el concepto de cuidado del medicamento, me parece interesante que la gente conozca que ante cualquier duda puede recurrir a la ANMAT, es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que tiene una dependencia que es el INAME, que es el Instituto Nacional de Medicamentos. Están disponibles los teléfonos entrando a una web, entrando a un buscador, ponen INAME o ponen ANMAT, consultas, se comunican y consultan cualquier duda que tengan sobre el medicamento. Por ejemplo, yo tengo acá una cajita de un medicamento, pero me parece medio raro porque nunca la vi así. Y yo la compré en una farmacia donde pasé y normalmente no compro. Tengo dudas sobre si esto es legal, si es legítimo, si es o es una copia, por ejemplo, si es falso. Eso ha pasado a lo largo de la historia en la Argentina y en todo el mundo. Así que, por ejemplo, una duda de ese tipo tranquilamente pueden llamar, les van a pedir números y códigos que están ahí y si hace falta se pueden acercar al lugar y van a ayudarle a, digamos, a resolver esta cuestión. No llamaría yo al ANMAT ni al INAME por cuestiones terapéuticas personales. Eso. Tengo que tomar tal medicamento, ¿qué me recomiendan? Ese tipo de cosas no. Exclusivamente regulatorias, ¿sí? Regulatorias. Es decir, dudas con el medicamento que adquirí. Exactamente. Bien, que puede ser también la apariencia del jarabe o la apariencia del comprimido. Sí, a veces hay problemas de fabricación. Puede venir, por ejemplo, un blister con un medicamento menos, con un comprimido menos, entonces a uno le puede hacer sospechar, o rotos,
o disgregados, o un medicamento que compramos siempre, por ejemplo, un jarabe con un color o una solución que venga con otro color. Ese tipo de cosas son las que perfectamente se pueden consultar al organismo regulatorio para que nos oriente. A lo mejor simplemente nos dice no pasa nada, cambió la formulación, está todo bien, o al contrario pueden decir no, déjenlo, nosotros vamos a encargarnos de solucionar el problema, puede ir y adquirir otro medicamento y así estar más seguro. Pero bueno, ese tipo de respuestas la van a dar los encargados de los organismos regulatorios, Bien. que están para eso. Sí. Ahora, si viene, por ejemplo, un comprimido que está roto o manchado, es preferible no tomarlo. No usarlo, ¿no? Porque la integridad debe ser perfecta. No puede venir como cuando compramos un paquete de galletitas, claro, que viene alguna rota y nosotros no le llevamos el apunte. Acá sí. No puede haber. Muchos de estos comprimidos o muchas cápsulas están, muchas no, todas las formas farmacéuticas, sea cual fuere, están preparadas, sobre todo las sólidas, para disgregarse y absorber el principio activo en un determinado lugar de nuestro tracto gastrointestinal. Es decir, al quebrarse o al disgregarse, al estar roto, sea lo que fuere, seguramente eso se va a alterar. Va a alterar el camino que debe recorrer para ser efectivo y seguro, con lo cual el efecto va a ser desconocido. Otra cosa que a veces te preguntan los papás es que prepararon un jarabe, viste que muchas veces hay que agregarle agua y te preguntan, ¿agua mineral, agua de la canilla? ¿Qué contestás? Sí, puede ser agua mineral, puede ser agua hervida y después enfriada naturalmente, ¿sí? Esas son las dos consideraciones más importantes. También hay algo que antes no se hacía respecto de una vez que uno reconstituye, cuando viene un polvo, el término correcto es reconstituir, es decir, agregarle agua para terminar de hacer o una solución o una suspensión. ¿Cuánto tiempo y cómo se conserva? La verdad es que no podemos dar una respuesta que sea uniforme para todo tipo de medicamento. Lo que debe hacer es fijarse, el paciente, la persona tiene que fijarse en el frasquito, en el prospecto y ver cuánto tiempo dura una vez abierto. Eso es otra cosa, porque a veces dicen, no, lo guardé en la heladera, lo dejo Puede para el guardarse en la hermano. heladera, pero a veces hay algunos medicamentos que no deben guardarse en la heladera, así que el tipo de conservación y el tiempo que va a poder estar hasta que se pueda terminar de usar, esas son todas consideraciones que también están en el prospecto. Muchas gracias, Paulo, se me pasó volando, ya te vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Al contrario, un placer. Hemos concluido este excelente programa de A Ciencia Cierta. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta un próximo capítulo de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian.